Ok, entonces hoy nos convoca una porción larga, Hebreos 11:1 al 12:2. Ah, Eh, esta porción pareciera, y siempre la miraba como que Hebreos 11 era un capítulo muy importante en el libro de Hebreos. Sin embargo, encuentro que lo importante no está en Hebreos 11, del 1 al 38, que es donde está la galería de la fe, sino que lo importante está es en... buenas noches. Buenas noches, hermano Selena. Lo básico, lo importante, lo fundamental de esta porción está en Hebreos 12, del 1 al 2. Y, y hay que entender el contexto de la carta, todo lo que hemos venido hablando, para que podamos entender el autor en este momento que está presentando a, a los lectores, a los primeros destinatarios. Recordemos que él ha venido hablando de afianzarse en la fe a través de la fe y la paciencia, afianzarse sabiendo que hay una herencia para alcanzar. Y Hebreos 11 está mostrándonos a nosotros unos personajes que tuvieron fe, pero al final, en Hebreos 11:39, por ejemplo, y estoy hablando de las generalidades para enseguida entrar a mirar el texto, dice, Hebreos 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no habrán recibido lo prometido? Y el versículo 40 explica en parte por qué no recibieron lo prometido. Pero hay algo muy importante, y es que el autor de Hebreos está como considerando que hay algunos de sus lectores que están justificándose por la fe, pero también por las obras. Pareciera, pareciera que hay algunos de sus lectores que dicen creer en Jesucristo, o de sus oyentes, porque esto es más bien una homilía, que dicen creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo están confiando en las obras de la ley. Es algo que de pronto pasa en medio de la iglesia. O usted no conoce gente que dice yo creo en Dios, pero obra de una manera diferente a lo que la Biblia dice, y dice creo en Dios. No conocemos ese Eh, tipo de personas. Sí, hay alguien que dice, algunos que dicen que ellos creen en Dios, pero a su manera. A su manera, exacto. Es como lo que el autor de Hebreos está viendo. Entonces, está mostrando unos ejemplos de fe que son todos antes de la encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo. Todos esos ejemplos de fe que están en Hebreos 11 hasta el 38 son personajes que vivieron antes de que Jesucristo se hiciera hombre, viviera entre los hombres una vida perfecta, diera esa vida por su iglesia, resucitara, ascendiera y estuviera sentado en el trono de la majestad en las alturas. Y es interesante que en Hebreos 8:1, alguien que me lea Hebreos 8:1, por favor. Eh, 8:1. Dice la palabra del Señor en Hebreos 8:1. Oiga, ¿sabe que se me perdió el 8? Aquí está. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Listo. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad, en el trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y en Hebreos 12,
2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, está la misma declaración que en Hebreos 8.1. Y en Hebreos 8.1 habla del sumo sacerdote, él como sumo sacerdote. En Hebreos 5.10 ya nos había dicho el autor que él había sido declarado sumo sacerdote por Dios porque había sido perfeccionado a través de la obediencia y había sido autor de eterna salvación. Eso es importantísimo para poder entender Hebreos 11.1 al 12.2. Porque le podría poner un título así: la fe es comandada y perfeccionada por Jesucristo. Entonces, si la fe es comandada, porque eso es lo que significa autor y consumador de la fe, que es comandada y perfeccionada por Jesucristo. Entonces, la fe que tuvieron estas personas antes de Cristo estuvo comandada y perfeccionada por Cristo. Es la pregunta. ¿Estuvo esa fe comandada y perfeccionada por Cristo? Porque la palabra autor es una palabra que significa príncipe, primero, es el que comanda. Entonces, y la palabra perfeccionar, consumar es la palabra perfeccionar, autor y consumadores, que comanda y perfecciona la fe. Pero estas personas en el capítulo 11 de Hebreos, ellos ni conocieron a Jesucristo para que su fe fuese dirigida por él y perfeccionada por él, ni tuvieron el privilegio de que él intercediera por ellos delante del Padre cuando ellos estaban vivos, porque él todavía no había sido declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, esos dos asuntos hacen que la fe de ellos sea imperfecta, sea incompleta, que la fe de ellos era un medio para alcanzar bendiciones pasajeras, no eternas. Por eso es que en Hebreos 11:39 dice que aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, porque la bendición eterna, la herencia eterna, tienen que esperar que la iglesia la reciba conjuntamente con ellos. Ellos no creyeron realmente por la intermediación de Jesucristo, ellos no conocieron a Jesucristo, ellos simplemente creyeron a Dios y creyeron en Dios y obraron de acuerdo a esa fe, y la Biblia dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Y yo no sé qué entendemos por buen testimonio, porque hay, entre esas personas que dice la Biblia que alcanzaron buen testimonio, se mencionan Barak, Jefté y Sansón. Se mencionan Barak, Jefté y Sansón, entre esas personas que alcanzaron buen testimonio. Entonces, ¿qué será alcanzar buen testimonio? Dice Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, la fe hizo que alcanzaran buen testimonio, no recibieron lo prometido. Todos, incluye a todos. ¿Qué significa entonces alcanzar buen testimonio? Porque uno mira la vida de Sansón y la vida de Sansón es un desastre. No Toda fue. la vida de Sansón, por eso uno la mira en la Biblia, ahí está la vida de Sansón en la Biblia. Y uno la mira en la Biblia y uno ve, es un continuo desobedecer y desobedecer y desobedecer. Y llega un momento en que en la hora en que él ya está burlado por los filisteos, que él le ora a Dios y le pide que le dé la fuerza para acabar con esos filisteos. O sea que esa es una acción de fe y eso le vale el buen testimonio. O sea que alcanzar buen testimonio no significa
que Sansón tuvo un buen testimonio toda la vida, sino que en ese momento de fe, él alcanzó buen testimonio por la fe y logró el propósito que tenían los jueces, que era acabar con los enemigos. En el momento los enemigos eran los filisteos, Sansón acabó con ellos y también con él. Se mató también en esa misma acción. Entonces, ese es el buen testimonio de que está hablando el autor de Hebreos, que lo alcanzó por la fe. Lo mismo pasó con Abraham. Abraham alcanzó buen testimonio, pero Abraham alcanzó las promesas, pero no recibió lo prometido, porque si uno mira Hebreos 6:15, en Hebreos 6:15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, en Hebreos 6:15. La promesa que Dios le dio, que le iba a hacer, que le iba a hacer prosperar, que le iba a hacer, que le iba a dar muchas cosas, promesas terrenales. Sin embargo, lo prometido en la vida eterna no lo ha alcanzado. O sea, la herencia que hay en los cielos todavía no la ha recibido ninguno de ellos, ni siquiera los que están antes del diluvio, porque hay unos personajes antidiluvianos que también entran ahí. Ellos también alcanzaron buen testimonio por la fe. Y mediante la fe, ellos entendieron que el mundo había sido creado, el universo había sido creado por la palabra de Dios. Y mediante la fe, ellos esperaron con convicción lo que no se veía, porque es la definición de fe. Esperar la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, por ejemplo, Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Él se sostenía como mirando al invisible. Y ellos sabían que tenían una patria celestial, pero a ellos le faltó que Jesucristo perfeccionase esa fe, que Jesucristo comandase esa fe y que Jesucristo intercediese por ellos delante del Padre mientras ellos vivían. Entonces, el asunto no es que ellos son los héroes de la fe, son una galería de la fe que está puesta allí como ejemplos para la iglesia, como ejemplos de personas que por la fe alcanzaron cosas, pero mantuvieron también luchas, por la fe sufrieron, por la fe unos de ellos incluso fueron aserrados, fueron muertos a espada, que el mundo no era digno de ellos. O sea que por medio de la fe, ellos mostraron una vida de testimonio y algunos alcanzaron cosas muy buenas, otros alcanzaron cosas que Dios realmente quería en sus vidas, pero ninguno de ellos recibió lo prometido que es la herencia eterna. Ese es el asunto con el Hebreos 11. En Hebreos Pero, 11, cuéntame. Pues, es decir, ellos no recibieron lo prometido, pero tienen la esperanza de que lo recibirán, que es la vida eterna. claro, claro, lo que pasa es que ellos estamos hablando de una herencia que está en los cielos, ¿cierto? Ujú, sí, Nosotros tenemos la vida eterna, pero no tenemos la herencia que está en los cielos, todavía no la hemos alcanzado. no la hemos alcanzado. Nosotros tenemos que llegar allá para que haya esa herencia cuando Jesucristo resucite a todos los muertos y juzgue, esa herencia será entregada. Ellos juntamente con nosotros, ¿cierto? El asunto es que si el autor de Hebreo está como pensando en personas que se están justificando por las obras, están haciendo obras de la ley, pero dicen creer en Jesucristo. Entonces lo que le está diciendo él es que la fe en Dios, sin la mediación de Jesucristo, no te asegura la herencia eterna. Estas personas que están aquí, obviamente todos creyeron a Dios y ellos son justificados por Jesucristo, pero ellos no sabían que eran justificados.
Nosotros sí sabemos que somos justificados por Jesucristo y nosotros sabemos el beneficio que eso es para nuestra vida, la bendición que eso es para nuestra vida. Nosotros dimensionamos a Cristo en nuestras vidas porque Él llegó a nuestras vidas, Él puso esa fe en nuestras vidas, Él comanda esa fe y Él la va perfeccionando cada día. Ellos simplemente no tuvieron ese privilegio. Ellos no son realmente el ejemplo a seguir. Porque el autor está hablando a personas que son hebreas, que conocen toda esa historia, que pueden decir, no, pero mire, a excepción de los de Noé, de Abel y de Enoc, que son los personajes antidiluvianos que hay ahí, a excepción de ellos, Abraham hizo sacrificios, Moisés instituyó los sacrificios, todos ellos hicieron sacrificios a Dios, todos ellos ofrecían cosas a Dios por sus pecados, todos ellos estaban muy preocupados por sus pecados y cuando cometían pecados o cuando habían hecho algo malo, pues hacían un altar y hacían sacrificio a Dios, o algunas veces iban donde el sumo sacerdote que había en ese entonces y presentaban sus ofrendas y sus holocaustos y sus sacrificios. Y creían en Dios. Puede ser como, yo creo en Dios, pero yo todavía, yo creo que puedo también, cuando peco, puedo ir a confesarme con el cura y creo en Dios. Es como jugar con eso. La exclusividad de Cristo no la tenían. La iglesia sí. Ellos no la tenían porque Cristo no había venido y se había encarnado. No porque ellos no creyeran. Si Cristo hubiese estado presente, ellos hubieran creído en él. Obviamente. Obviamente ellos están esperando la resurrección de los muertos para recibir la herencia eterna. Ellos son iglesia también. Ellos también fueron justificados por la fe en Jesucristo. O si no, no podrían estar esperando la resurrección de los muertos para ser perfeccionados juntamente con la iglesia. Ellos son salvos también por la intervención de Jesucristo. Pero ellos podían hacer lo que hacían porque esa era la forma en ese entonces. Para los hebreos, al autor de Hebreos le está diciendo, mire, es que Moisés instituyó los sacrificios. Moisés fue el que dijo, Dios le dijo cómo eran los sacrificios y organizó todo en el tabernáculo para que se hicieran los sacrificios. Pero es que Moisés estaba viviendo antes de que viniera la luz, que esos sacrificios prefiguraban era el sacrificio perfecto de Cristo. Y ya venido el sacrificio perfecto de Cristo, ya el autor había demostrado en el capítulo 9 que esos sacrificios ya no tenían valor. Venido el sacrificio perfecto de Cristo, que esos sacrificios de esos animales eran solamente algo que prefiguraba ese sacrificio perfecto, y ya venido el sacrificio perfecto de Cristo, esos sacrificios ya no era, ya eran sin valor delante de Dios. Es más, el autor dice que lo que se ha envejecido está próximo a desaparecer, hablando de ese culto sacrificial que se hacía en el templo y que de alguna manera ellos todavía, como tenían la influencia de personas que habían rechazado a Cristo y que le estaban diciendo que no siguieran, que mire que lo estaban persiguiendo, ellos de alguna manera se estaban congraciando con eso, como el ejemplo que le puse ahora, el que dice que cree en Dios y va tras los ídolos en una procesión. Y dice, no, es que yo creo en Dios, a mi manera, como decía Guillermo. Es como lo mismo. Esa fe, sin la mediación de Cristo, no asegura la herencia eterna. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y no la asegura por eso. Precisamente porque Cristo ganó. Cristo ganó la eterna redención. Él obtuvo eterna redención. Hebreos 9:12. O sea, él con su sacrificio obtuvo una eterna redención. Que también los cobijó a ellos, sí. Y si ellos hubieran estado en el momento en que Cristo tuvo la eterna redención, ellos no hubieran hecho los sacrificios que siguieron haciendo porque ellos no conocían a Cristo, sino que se hubieran
hubieran confiado plenamente en el sacrificio de Cristo. Es lo que el autor está mostrando, de unos personajes que obtuvieron cosas aquí en esta tierra por medio de la fe, pero que no recibieron la herencia prometida porque esa fe no estaba mediada por Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Ya el hermano Guillermo me preguntó. Si tiene alguna pregunta, hermano, o Alicia, o la hermana Beatriz, o la hermana Luz Gómez. Iván, Sí, cuéntame, hermana Uva. Dios te bendiga. entonces entiendo, gracias igualmente. Aleluya. Entonces entiendo que estos pues, que están representados aquí o descritos acá en el 11 son personas que fueron aprobadas sin ellos saberlo. Y por Amén. eso después, por eso cuando Cristo hizo el sacrificio, pues recibieron, porque fueron aprobadas. O sea, ese es el testimonio, aprobación. Testimonio entonces ante Dios. El No, pues testimonio, ante los hombres. el testimonio ante Dios, exacto. Por la fe es que, como el caso de Sansón, en el momento de su muerte, él ora a Dios y lo último que hace es cumplir el propósito de Dios de acabar con los filisteos, pero también da su vida, ¿cierto? Pero cumple el propósito de Dios, que era acabar con los pueblos que oprimían a Israel en la época de los jueces, a pesar de que él había sido muy desobediente. En ese momento, él actúa en fe y eso lo lleva a alcanzar buen testimonio delante de Dios. Lo mismo pasa con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz se arrepiente a última hora, cree en Jesucristo y Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él sí estaba mediado por Jesucristo. En ese momento, él sabía. Sansón no sabía, ni Abraham, ni Moisés, que esa fe de ellos iba a ser validada por el sacrificio perfecto de Cristo. Es que Todavía no lo sabrá cuando llegue la resurrección, ¿cierto? Cuando recibamos. cuando ellos se han resucitado, aunque hay en la transfiguración, uno ve a Moisés hablando con Cristo, o sea que Moisés ya sabe de alguna manera que Sí. ese es el mediador de la fe. Pero cuando él murió, él no sabía que su fe le iba a justificar no por él, sino porque había un mediador y un perfeccionador y un autor de esa fe que iba a dar su vida para que esa fe fuera válida, para que la justificación por fe fuera válida. Si no, no sería válida. Entonces, estas personas que hay aquí, todas, obviamente, son justificadas por la fe, pero por la obra de Cristo, la que ellos no conocen. Por eso es que ellos todavía no han recibido la herencia. No han recibido. Pero porque mientras vivieron, fueron aprobados. O sea, terminaron su vida y fueron aprobados por el Dios Padre. Sí, por eso, pero por la fe. Fue por la fe, Sí, ¿cierto? sí. No por sus obras. Porque, sí, no por la obra, sino por la fe que Por tuvieron en las obras que hicieron. Por la fe que Entiendo. ellos tuvieron, Por la fe. le creyeron a Dios y obraron en esa fe. Obraron en Exactamente. fe. Muy bien, Eso. muy bien. Ese es el Bien. asunto. Lo que no Hermano, pasa, sí, hermana, cuéntame. pues como nos hemos dado cuenta, muchos de ellos llevaron vidas muy, pues vidas que no eran dignas tampoco de imitar. Porque mire pues como murió Sansón y como aún lo que hizo el mismo David y algunos de los jueces. Entonces, ellos indudablemente pecaban, pero la fe en Dios fue lo que les hizo dar ese buen testimonio. Estoy entendiendo entonces. Claro, la fe en Dios, o sea, ellos tienen un buen testimonio por la fe en Dios y ellos obraron en esa fe en Dios. Obviamente, todos pecaron, porque el único perfecto es Cristo. Ellos todos pecaron, unos más que otros. Abraham también pecó porque Abraham le dijo a Abimelech que Sara era hermana de él. Ajá. Y lo mismo le dijo Isaac por allá también, que Sara era hermana de, que la esposa de él era hermana de él. Isaac también dijo lo mismo. O sea, Jacob fue defraudador. Todos tienen una historia de pecado. A unos Sí, no se les uno, cuenta, a unos no se les cuenta, pero uno por la Biblia sabe que ellos
cometieron pecados, solamente que sus pecados fueron perdonados realmente porque ellos se arrepintieron delante de Dios. Ellos no tenían el mediador entre Dios y los hombres, que era Jesucristo, que es el que valida la justificación por fe. ¿Qué es lo que el autor está aquí diciendo a los que están pensando que tienen fe en Jesucristo, pero también en las obras de la ley? Y ese es lo peligroso, y eso es lo que quiero que nosotros nos centremos, porque hay veces nosotros cargamos con esa culpa de no haber hecho algo correcto delante de Dios, de haberle fallado, y esa culpa nos puede estar trabajando y nos puede ir menguando la fe. Ese es el asunto, y ese es el asunto que hay ahí. Entonces, toda esa galería, ahí hay unos hombres antidiluvianos, pero también hay unos que son después del diluvio, y esos que están después del diluvio también están en dos grupos, que son los que están antes de la ley y los que están después de la ley. Abraham está antes de la ley. Isaac, Jacob, Josué están antes de la ley. Josué no. Abraham, Isaac, Jacob, todas esas personas, Sara, son anteriores a la ley. Y ellos también tuvieron fe en Dios. Y ellos también, aunque eran anteriores a la ley, hicieron sacrificios. Hicieron sacrificios porque ya sabían que así era como Dios perdonaba, a través de un sacrificio de un animal. Los que están después de la ley, a partir de Moisés, también hicieron sus sacrificios cuando cometieron pecados. O sea, el autor de Hebreos está diciéndole a los autores, a los primeros destinatarios, que esa fe en Jesucristo tiene que ser una fe genuina, que esas personas que había antes creían en Dios porque no conocieron a Jesucristo en su ministerio terrenal, vida y muerte y resurrección, ascensión, y como gran sumo sacerdote. Pero si ellos hubieran conocido a Jesucristo, ellos hubieran vivido de acuerdo a lo que él planteaba, no de acuerdo a lo que planteaba la ley. Hubieran obrado de acuerdo a lo que Jesús planteaba, hubieran creído plenamente en él y no se hubieran justificado por la ley. Nunca, ellos realmente, aunque estaban en la ley, ellos fueron justificados y obtuvieron buen testimonio, fue por la fe. Pero serán justificados eternamente por el sacrificio de Cristo. Todos ellos. O sea, ahí ninguno de ellos se justificó por sí mismo. El caso de Moisés, por ejemplo, es fuerte porque Moisés va a entrar a la tierra prometida y Dios le dice, no, ya no vas a poder entrar, porque no me santificaste delante de los hijos de Israel para glorificarme en las aguas de Meriba. Entonces, porque Moisés se olvidó realmente de quién era el que le estaba dando la fortaleza, el poder y la autoridad sobre el pueblo, y él mismo dijo, y se paró con Aarón en la piedra y dijo, os haremos salir agua de esta peña. O sea, se dio la gloria a él en un momento de rabia con el pueblo. Su espíritu se irritó, pecó con su boca y por eso no entró a la tierra prometida, aunque él quería. Es un caso muy fuerte, ¿cierto? Pero él se arrepintió de eso. Solamente que Dios ya le cumplió la sentencia que le había dado. Él se arrepintió, él le pidió a Dios perdón, pero aceptó la consecuencia de su pecado en la vida, que no podía entrar a la tierra prometida. Simplemente ellos confiaron en Dios siempre, aún sin conocer a Jesucristo, lo que implica que ellos eran hombres de fe. Y ahí está Rahab la ramera también en ese grupo, y otras mujeres que dicen que recibieron a sus hombres por resurrección, y habla de la que le resucitó el hijo Eliseo, y la otra que Elías también le hizo un milagro. Esas dos mujeres recibieron a sus hijos por la fe,
y lo resucitaron por los profetas que ellas acudieron a ellos porque creían que ellos eran siervos de Dios. Entonces, toda esa fe es garante de recibir bendiciones pasajeras, pero no es garante de recibir la herencia eterna. Esa herencia eterna, la única garantía es la muerte y resurrección de Jesucristo. Es la única garantía de la herencia eterna. Por eso es que el tema en Hebreos, por eso le decía yo que me leyó ahora Guiller en 8.1, en Hebreos 8.1, es importante porque dice el punto principal que venimos tratando es, y empieza a hablar, que tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y en Hebreos 12.2 termina el versículo diciendo que se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. O sea, está ahí como otra vez poniendo la importancia del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, ese es el primer aspecto, que la fe sin la mediación de Jesucristo alcanza bendiciones pasajeras. Toda esa galería alcanzaron bendiciones pasajeras. Algunos de ellos fueron muertos por la fe. Algunos de ellos fueron desterrados por la fe, ¿cierto? Y algunos de ellos sufrieron bastante para mantenerse en la fe. Y ahí está el elemento de la paciencia también. Ellos tuvieron también una paciencia para seguir adelante. Ellos sabían que tenían una morada en la eternidad. Ellos sabían. Pero nosotros tenemos más seguridad que ellos en cuanto a esa morada eterna por la obra de Cristo, porque nosotros somos testigos de la obra de Cristo. Ellos no fueron testigos de la obra de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una mirada que poner, no en ellos, sino en Jesucristo. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Entonces, el primer aspecto es este. Y el segundo aspecto es que la fe sin la mediación de Jesucristo es imperfecta. Versículos 39 y 40. El 39 como que liga las dos. Dice ahí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. O sea, proveyendo es un verbo que significa Dios miró antes. Es problepo, el verbo es problepo. Dios miró antes, Dios determinó antes que así fuera, para que ellos fuesen perfeccionados juntamente con nosotros por Cristo. Esa perfección que tendrá lugar en el día en que el Señor levante a su iglesia y los muertos en Cristo, y ellos murieron y ellos hacen parte de la iglesia. Ellos resucitarán con la iglesia y la iglesia misma será perfeccionada y ellos hacen parte de la iglesia. Ellos son iglesia también. Es lo que algunos autores llaman la comunidad mesiánica israelita anterior a Cristo. Ellos creyeron en Dios, ellos realmente hacen parte del pueblo de Dios. Entonces, ya explicamos un poquito, ¿cierto? Porque el Señor obtuvo eterna redención, es el autor de eterna salvación y es el sumo sacerdote. Eso hace que la fe en Jesucristo justifique a la iglesia y lo justifique a ellos. Ellos no podían ser justificados sin el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo hace que la fe sea válida para justicia, realmente para salvación. Ese es el que sella eso, el sacrificio de Cristo. Sea válida para que se reciba una herencia eterna. Abraham fue justificado por Dios porque creyó y fue llamado amigo de Dios, listo. Y fue justificado, fue declarado justo. Aquí, pero cuando
va a la eternidad, él necesita también que Jesucristo hubiera hecho esa obra perfecta para que esa fe de él, igual que la fe de Moisés, igual que la fe de todos ellos, igual que la fe de nosotros, pueda ser válida como justificación. Porque Jesucristo ganó, y eso lo dice textualmente el autor de Hebreos, él ganó el ser autor de eterna salvación. Y cuando habla de la palabra autor allí, significa que es el que ganó el derecho legal de la salvación eterna por la obediencia. Y por esa obediencia y esa perfección por la obediencia, por el sufrimiento, él fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10 dice eso. Entonces, el autor de Hebreos está hablando de una vida perfecta de Cristo que no tuvo ninguno de estos que están aquí, que ya dijo en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo y por todo, pero sin pecar, como nosotros, pero sin pecado, y que entregó esa vida perfecta a favor de la iglesia. Allá está en Hebreos 9, cuando él dice que con un solo sacrificio lo hizo una vez para siempre, en Hebreos 9, 24 al 26, y en Hebreos 10, cuando dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese sacrificio de Cristo, entregar su vida perfecta a favor de la iglesia, cubre también a esas personas que no conocieron a Cristo, pero que creyeron en Dios. Entonces, para los hebreos, era muy importante Abraham, por ejemplo. Era muy importante Moisés. El autor le está diciendo, mire, más importante que ellos es Cristo, porque si Cristo no hubiera muerto por ellos y hubiera vivido una vida perfecta por ellos, así como por nosotros, ellos no habrían recibido jamás lo prometido, a pesar de que habían tenido una fe en Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y le está poniendo la importancia de Cristo y de la exclusividad de Cristo comparado con los héroes que ellos tenían, como Abraham, como Moisés, como Jacob, como muchos de ellos, como David, por ejemplo, que para el pueblo de Israel era alguien bien, como un buen ejemplo a seguir, alguien que estaba consolidado, José, por ejemplo, todos ellos, Daniel, porque allá aparecen que taparon bocas de leones, que apagaron fuegos impetuosos, como Sadrach, Mesac, Sadrach y Abednego, por ejemplo, en el foso de los leones, en el fuego, por ejemplo, en el horno de fuego, y Daniel en el foso de los leones. Toda esa gente era importantísima para los hebreos. Nosotros no dimensionamos la importancia que tenía Abraham, por ejemplo, para los hebreos. Pero lo que está diciendo el autor, mire, Abraham así sea tan importante, que es el padre de la nación hebrea, que todos dicen es el que le dio origen a la nación hebrea. Así sea tan importante Abraham, si Abraham no hubiese tenido el beneficio del sacrificio de Jesucristo, su fe no le hubiera servido para alcanzar lo prometido en la herencia eterna. No le hubiera servido. Entonces, a ustedes no les va a servir esa fe compartida entre Jesucristo y las obras de la ley. Entre Jesucristo y me tengo que justificar porque hago un montón de cosas. Esa fe no nos va a servir. Esa fe no te va a ayudar a alcanzar la promesa eterna. Es lo que está diciendo el autor y nos dice a nosotros, porque de pronto habrá entre nosotros algunos que todavía consideran que tienen que hacer cosas para agradar a Dios, que tienen que hacer ciertos asuntos, que no es suficiente con dejar que Jesucristo vaya llevándonos a través de la palabra por el Espíritu Santo en esa confianza en Él, sino que cuando fallan, entonces sienten una culpa tan grande que de pronto empieza a menguar su fe. Ese es el punto clave. Y por eso es que el autor en el tercer aspecto nos dice cómo debemos nosotros caminar esa carrera. ¿Cómo debemos nosotros correr esa carrera? Versículos 1 y 2 de Hebreos 12, que es realmente la parte importante, la parte de la aplicación, la parte que quiere afianzar a la iglesia,
que quiere afianzar a ese grupo de hebreos. Lo demás le está hablando de una historia del 1 al 38, del 11:1 al 38. El 39 y 40 le está diciendo por qué esas personas, a pesar de su vida en fe y de que alcanzaron buen testimonio, no recibieron la herencia eterna, no recibieron lo prometido. Tienen que esperar a que Jesucristo resucite y resucite a toda su iglesia, venga con su iglesia y entonces ellos también entran a ser parte de la iglesia. Tenían que haber esperado ese sacrificio de Cristo. Ellos no lo vivieron por cuestiones de que fueron anteriores, pero ese sacrificio también los salva a ellos, a pesar de que tuvieron una fe en Dios. Ese sacrificio también les hace participar de la herencia eterna, a pesar de que eran muy importantes para los hebreos. Y ahora nos va a decir, mire, ¿y ustedes qué es lo que tienen que hacer? ¿Quién me lee Hebreos 12 del 1 al 2? Por favor. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, dice, por todo esto que le acabo de decir, dice él, entonces nosotros, por lo tanto, dice, por lo tanto, es como un efecto de eso, causa-efecto. Sí. Por esto que pasa aquí. Entonces, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, o sea, un testimonio tan grande que hay de fe alrededor de nosotros. Tenemos que despojarnos. Despojémonos. Ese es un verbo que significa echar lejos para siempre. Sí. Es el verbo apostisemi, que significa echar lejos para siempre. Echar fuera de la vida de uno para siempre. Precisamente por eso que hay ahí. ¿Y qué es lo que hay que echar fuera para siempre? Dice, despojémonos De todo de pecado. todo peso Peso y del y del pecado. pecado que nos asedia. Peso, esa palabra significa carga. Exacto. Una carga pesada. Una carga que si la cargamos nos hace doblar. Recuerde que la ley era una carga pesada. Él le está diciendo, despójese de toda esa carga de la ley. Despójese de todo eso de justificarse usted mismo por las obras. Quítese eso. Y del pecado que nos asedia es como todo eso que hay alrededor que nos impide caminar y que nos estorba, que está poniéndonos freno a nuestro andar. Todo ese pecado que podemos ver alrededor que nos está estorbando, despojémonos de eso. Despojémonos de ese peso de culpa por no haberle fallado a Dios en la ley. Despojémonos de eso. Despojémonos de todas esas acciones que nosotros ya cometimos, que fallamos, pero que todavía cargamos como una culpa por ellas. Despojémonos de eso, echémoslo fuera, porque eso no nos va a permitir correr la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante la corremos, dice, con paciencia, ¿cierto? La corremos con paciencia, con un largo aguante, pero confiando en el Señor. Por eso ya dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, nuestra actitud primero es saber que todos esos comentarios que estaban haciendo, por ejemplo, allá, que les hacían los otros, mire, es que
la ley dice esto y ustedes no están haciendo eso. Y la ley dice, y ustedes no están haciendo todo ese peso de la ley, como ellos habían sido criados en la ley, todavía le hacían caso. Eso tenían que soltarlo. Para nosotros es más fácil porque nosotros no fuimos criados en la ley de Dios. Nosotros nos fuimos criados bajo un régimen judío donde todos los días nos decían la ley de Dios y todos los días nos la recitaban y todos los días nos decían y nos hablaban de los patriarcas. Nosotros no fuimos, no crecimos en ese ambiente, ellos sí. Entonces, para ellos era más difícil despojarse de todo eso. Aún para nosotros puede ser difícil, para algunos puede ser difícil confiar plenamente en Cristo y saber que cuando falló, entonces solamente tiene que ir a Cristo con corazón sincero y confesar su falta y recibir su perdón y seguir, sino que todavía queda con la culpa. ¿Será que sí me perdonó? ¿Será que sí me perdonó? Y encontramos personas con 20 años en la vida cristiana todavía pensando si Dios sí les perdonó un pecado que cometieron hace 30 años. Todavía los remuerde, todavía les frena el seguir en el camino de la gracia. La carrera que tenemos que correr es la gracia y la tenemos por delante. Tenemos que correr la carrera del evangelio. Tenemos que correr esa vida cristiana, es una carrera. Pablo lo presenta así en una carta a Timoteo, no me acuerdo si es la primera o la segunda, donde dice que el atleta también se prepara para correr la carrera y para ser el que llegue a la meta de primero. Entonces, nosotros tenemos una carrera, el autor lo ve así, el autor de Hebreos, una carrera que terminará cuando lleguemos a la presencia del Señor en la eternidad, pero que para poderla correr tenemos que irnos despojando y tirar todo eso, todo ese bagaje de autojustificación, todo ese bagaje de justificación por la ley, soltar todo eso y saber que solamente la justificación es por Cristo. Estar convencidos plenamente que la obra de Cristo es suficiente para justificarnos y darnos la herencia eterna. No las obras nuestras, sino la de Él. Y confiar plenamente en Él y obrar de acuerdo a esa fe, porque la fe sin obras está muerta. Pero el asunto acá no es las obras de la ley. Lo mismo, la misma idea está en Gálatas. Cuando Pablo le dice a los Gálatas que ellos empezaron por el Espíritu y van a acabar por la carne. Y no era que le estaba diciendo que estaban cometiendo pecados de la carne, sino que le estaba diciendo que estaban tratando de hacer las cosas por sí mismos, como si el Espíritu fuera incapaz de hacerlas en ellos. Nosotros tenemos que aprender a vivir la vida cristiana en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es confiar plenamente en Jesucristo. Eso es vivir en el Espíritu. Confiar plenamente en su obra. Saber que su obra es suficiente para nosotros. Saber que nosotros somos perfeccionados cada día porque el Espíritu Santo está obrando su palabra en nosotros. Y en ese perfeccionamiento vamos caminando y fallamos. Y cuando fallamos, nuestro recurso es Él. Nuestro recurso es Él y en Él tomamos fuerzas y seguimos. No nos quedamos pensando si me habrá perdonado, yo por qué hice eso. Empecemos a entregar todo ese peso de esa carga de la ley que inconscientemente podemos llevar también. Y el autor nos dice que cuando ya nos despojamos de todo eso, nos vamos a despojar de todo eso es poniendo los ojos en Jesús, no poniendo los ojos en Abraham, no poniendo los ojos en la galería de los héroes de la fe que hay ahí, sino poniendo los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y esa palabra es interesante. El autor de la fe, por ejemplo, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La palabra autor, voy a buscarla acá que la tengo todo esto en un desorden porque no he podido organizar pues la impresión de esto, la digitación de esto, pero el autor y consumador de la fe. La palabra autor que figura aquí es una palabra que significa dirigente, jefe, príncipe. Es el que dirige la fe.
Y la palabra consumador es perfeccionador. Entonces, nosotros tenemos que poner la mirada en él, el autor y perfeccionador de la fe, el que dirige y perfecciona la fe de la iglesia, no en ellos. Y el autor ya nos dice por qué. Nos dice al final, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él está, ya empezó, ya les digo, mire que él sufrió una cruz, menospreció lo oprobio, y lo hizo con gozo, por la salvación de la iglesia, por la salvación del pueblo de Dios. Y se sentó en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Y ahí estaba el Hebreos 8:1, diciendo que ese era el asunto principal que veníamos tratando, que tenemos ese sumo sacerdote. Entonces, es una forma de afianzar la iglesia, llevándola a que confíe plenamente en Jesucristo, se despoje de toda cualquier otra cosa que le esté quitando la fe, que le esté menguando la fe, que le esté haciendo estancarse, así sea con muy buenas intenciones, así sea con muy buenas intenciones de agradar a Dios por medio de hacer obras para agradar a Dios. Si ya con ese solo pensamiento va de hacer obras para agradar a Dios, ya está rechazando a Cristo, porque la única obra que agrada a Dios es la obra de Cristo en la iglesia. Nosotros no obramos para agradar a Dios. Nosotros obramos en fe porque somos de Dios, porque ya tenemos el favor de Dios, porque Dios se agradó en nosotros, pero por la obra de Cristo, en el cual Él se complace. Este es mi Hijo en el cual yo me complazco, dice Él. El amor complaciente de Dios es a través del Hijo, y es el Hijo el que nos lleva a nosotros a obrar en fe. Lo que no pasaba con los de Hebreos 11. Ellos obraban en fe porque tenían una fe en Dios, no estaba mediada por Jesucristo. Entonces, la fe de nosotros podíamos decir que está más perfeccionada que la fe de ellos, porque nosotros sí ya conocemos a Cristo. Por la escritura lo podemos conocer. Estos allá los hebreos en el siglo primero después de Cristo, año 68 más o menos después de Cristo, que se escribe la carta, o 67. Ellos apenas están empezando a conocer a Cristo. Nosotros ya tenemos todo el canon, todo el canon completo, todo el Nuevo Testamento completo, y a través de ese Nuevo Testamento completo podemos conocer a Cristo. Lo que ellos no tenían en ese entonces. Entonces el autor de Hebreos está diciéndole, miren, tenemos un montón de personajes que alcanzaron buen testimonio por la fe, pero que no recibieron lo prometido porque esa fe no estaba mediada por Jesucristo. Es esa fe mediada por Jesucristo la que implica que alcanzarán lo prometido, que recibirán lo prometido. Entonces, ¿cómo van a hacer? Despójese de todo lo que no sea gracia, de todo lo que sea ley, de todo lo que esté metiéndole a usted en la cabeza de que usted tiene que hacer esto o aquello, y siga confiando en Jesucristo, porque es así como va a llegar a la meta. Tenga paciencia, un aguante gozoso, un aguante esperanzador, pero ponga los ojos en Él. El autor, Él es el jefe, Él es el príncipe, Él es el que comanda la fe, y al mismo tiempo el que la perfecciona. Y Él sufrió la muerte con gozo por su iglesia, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como sumo sacerdote, tenemos ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, nosotros tenemos un recurso que ellos no tenían, aprovechémoslo. Aprovechémoslo para que sigamos adelante en la carrera que tenemos, la carrera de la fe, como la llama Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, la dice por ahí en segunda carta a Timoteo. Es la carrera de la vida cristiana, una carrera que mientras más livianos vamos en el camino, mejor, más avanzamos, más nos vamos perfeccionando en Cristo.
¿Alguna pregunta? Yo voy a hacer como más bien como que entendí. Entendí pues que las obras que nosotros hacemos ya son más bien como de adoración, de agradecimiento al Señor, porque Él nos está llevando a la gloria que Él ya tiene. Entonces, en ese sentido, las obras no son para como nuestra gloria, sino adoración a Él por la gloria a la que Él nos está llevando, que es la gloria que Él ya logró con su sacrificio. Sí, mi hermana, es que nosotros, cuando nosotros actuamos y obramos la fe, la Biblia dice que eso, nosotros fuimos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios, en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, esas obras ya estaban preparadas de antemano. No requiere que nosotros nos gloriemos por esas obras, pero tampoco que confiemos en esas obras, ni que nuestra confianza sea nuestras obras, que nuestra confianza sea que caminamos y que hacemos muchas cosas, porque de pronto hacemos muchas cosas y estamos descuidando al Señor que nos lleva a hacer esas cosas. Podemos caer en un activismo y resultar de pronto que ya le estamos dando la gloria es a un objeto o a uno mismo y no al Señor. Hay personas que confían en el ministerio, por ejemplo. Eso es peligrosísimo, es el ídolo más peligroso que hay, que puede reemplazar al Señor el ministerio, tranquilamente. Y una persona se dedica al ministerio, ya no pasa tiempo con el Señor y se dedica al ministerio, al ministerio, al ministerio, y ya no pasa tiempo con el Señor. Y cuando va a ver, está lejísimos del Señor, pero está haciendo ministerio. Eso es peligrosísimo. Entonces, aquí el asunto es mantener la mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que poner los ojos en Él, la mirada en Él, confiar plenamente en Él y seguir adelante. Si Él prometió que en Él hay perdón de pecados, en Él hay perdón de pecados. En su sangre hay perdón de pecados. Entonces, no estemos cargando con culpas producidas por haberle fallado a Dios en una justificación interior por la ley, porque todo eso lo llevó Cristo en la cruz. Sigamos, despojémonos, sigamos y fortalezcámonos en Él, obviamente, siguiendo porque Él es nuestra vida, porque Él está esperándonos allá, como dijo el autor de Hebreos en Hebreos 6:20, 6:19 y 20, que Él entró como precursor detrás del velo, allá nos está esperando, allá está nuestra esperanza, Él está allá, hacia allá vamos. Esa es la carrera que nosotros llevamos, la carrera de la fe. Y la carrera de la fe solamente la vivimos mirando a Cristo, no mirando a ninguno de los que están ahí en Hebreos 11, ni a nadie más, sino a Cristo. Él tiene que ser nuestro modelo. Él es el que tiene que siempre estar presente en nuestra mirada. Él, siempre. Cuando vamos caminando, estamos mirando a Cristo. Cuando vamos en un bus, estamos mirando a Cristo. Cuando estamos trabajando, estamos mirando a Cristo. Siempre estamos mirando a Cristo. Cuando estamos en la casa con nuestra familia, estamos mirando a Cristo. Y eso es importantísimo. El autor va a empezar a hablar en el versículo 3 de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y el versículo 3 termina diciendo, y hace ya como el enlace con lo que sigue, el versículo 3 termina diciendo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, él está afirmándolos, afirmándolos. Y la epístola de los Hebreos es eso, afirmar la iglesia en Cristo, afirmar la iglesia en Cristo, porque es la exaltación de Cristo por encima de todo.
Hebreos exalta a Cristo por encima de todo y siempre lleva esa línea. Aquí se está exaltando por encima de esos patriarcas, de todo ese conjunto que hay en Hebreos 11, del 1 al 38, está exaltando a Cristo por encima de ellos, porque está diciendo, mire, todos ellos, aunque son muy importantes para el pueblo hebreo, yo sé que esos son importantes para usted, a usted le han enseñado eso, el autor de Hebreos es hebreo también y él conoce eso. Aunque ellos son tan importantes y son personas tan de renombre, la vida de ellos no llegaría a la eternidad si no hubiese sido por la mediación del sacrificio perfecto de Cristo. Por encima de todos es Él. Por eso nuestra mirada está en Él. ¿Alguna otra pregunta?